Muy bien. Ok, no, lo siento. Muy bien, entonces en el día de hoy, bueno, antes de nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estén viendo esto. El día de hoy vamos a hablar acerca de modelamiento de proteínas, la parte 2 que es el threading. En esta ocasión me he tenido que basar en las diapositivas de esta persona. Acá dejo el link si es que ustedes quieren verlos por su cuenta. Las diapositivas están mejor hechas de lo que probablemente yo pueda explicarles. Entonces, y también tengo acá, por si acaso, mis notas. Si ven que bajo la mirada es porque estoy tratando de recordar mi informática 1, pero eso es muy bueno para mí, porque lo necesito. Muy bien, hablemos, proteínas. La clase pasada hicimos el modelamiento por homología, ¿verdad? Entonces, recordemos un poco eh, a qué nos referíamos con el famoso modelamiento por homología. Entonces, básicamente lo que nosotros habíamos determinado es, yo quiero saber qué hacen las proteínas, entonces necesito saber alguna característica que me pueda decir qué es lo que hacen las proteínas. Entonces habíamos llegado a la excelente conclusión de que la estructura nos puede dar una inferencia de la función de la proteína y esa función, por último, termina dándonos a grandes rasgos la importancia de esa proteína y es más o menos de interés biológico y es lo que nos interesa a todos, ¿no? O sea, a nadie le interesa cómo se llama la proteína o alguna de esas cosas que investigan gente más oscura, sino en realidad qué es lo que hace para poder saber en qué función está. Habíamos determinado que habían varias funciones de las proteínas y básicamente las encontramos en todos lados y era muy importante saber su función. Entonces, nuestro gran problema ahora era cómo hacemos nosotros para encontrar la estructura. Y habíamos dicho bueno, los científicos pueden utilizar técnicas como la cristalografía o el famoso cryo-EM, muy revolucionario, cryo-EM, muy interesante, todo lo que ustedes deseen. Pero esta técnica a veces no puede funcionar porque hay proteínas que no les gusta cristalizarse y esa técnica aún no existe necesariamente en el Perú porque ya saben, ciencia. Entonces tenemos que buscar otra forma. Y una de esas formas es haciendo modelamiento o inferencia de cómo es que sería la estructura de una proteína a través de diferentes metodologías. Y una de esas metodologías es la homología, por la cual nosotros tenemos una secuencia de aminoácidos y vamos a buscarla, digamos, o vamos a enfrentarla a una base de datos enorme, como por ejemplo el PDB, eh, en donde estén alojadas pues eh, todas las secuencias proteicas que han sido modeladas y con eso podemos determinar más o menos, oh mira, esta secuencia se parece a esta secuencia, entonces la estructura que haya en esta secuencia tiene que ser similar a la estructura que podría haber para esta secuencia, ¿verdad? Y ustedes habían hecho todas estas pruebas con el Swiss Model, habían tratado de hacer sus modelamientos, básicamente no hacían nada, lo único que tenían que hacer era dejarle la secuencia y el programa hacía su búsqueda programática, ¿no? Es el futuro. Entonces, bueno, a eso nos referíamos con modelamiento por tecnología. Pero, si recordamos que había una secuencia que no tenía una muy buena estructura. De hecho, nos daba una confianza muy mal. Y de hecho, atendí a un par de grupos que me preguntaron, bueno, ¿qué hacemos con esto si ha salido mal? Y yo les había dicho, igual repórtenlo, porque te tenía que salir mal. ¿Y por qué te tenía que salir mal? Porque teníamos que hacerle cherry a la otra metodología que podemos utilizar para modelamiento, y ese es el modelamiento por threading. Entonces, estamos ahorita digamos, en el estado mental en el cual no nos ha funcionado nuestro modelamiento por homología, entonces tenemos que buscar otras opciones y hoy día vamos a hablar de esa otra opción. Entonces, una de las primeras cosas que podemos decir es que la estructura puede conservarse mejor que la secuencia. A veces la secuencia puede adoptar ciertas mutaciones y las estructuras probablemente no vayan a hacer un cambio muy radical a partir de esto. Aquí es el caso en que las fuerzas físicas pueden cumplir una labor importante ya que van a favorecer cierto tipo de estructuras.
Y esto no lo digo yo, se nos está saliendo de la mente o hemos tratado de inferir y hemos dicho, oh, wow, esto va a pasar. Sucede que el número de estructuras únicas para el planeamiento de la naturaleza es muy pequeño. Entonces, por más de que tengamos como que miles de proteínas, al final se están estructurando casi de una manera un poco similar en realidad. Son un poco aburridas, no les gusta mucho hacer muchos cambios radicales. Entonces en el Protein Data Bank, por ejemplo, tenemos casi ya 35.000 estructuras. Y en los últimos años se han analizado el 99%, no, el 90% de las estructuras subidas y hemos encontrado que tienen un folding similar. Entonces, al final, el PDB termina como el meme de otra vez tú acá, porque básicamente, por más de que se suban nuevas estructuras, por más de que se hayan cristalizado nuevas proteínas, al final, básicamente terminan doblándose de una manera muy similar. Entonces, al final es como un otra vez tú acá, ¿no? O sea, que va a llegar el mismo tipo de estructura, el mismo tipo de configuración, etc. Entonces, de esto nos aprovechamos en el método de threading, ya que a partir de una secuencia proteica, vamos a poder utilizar unas estructuras tipo template y vamos a tratar de verificar si es que alcanzan de buena manera ahí. Entonces, igual va a haber un alineamiento que va a ser una búsqueda, pero al final lo que vamos a evaluar en sí es la estructura y no tanto una inferencia directa a partir de la homología que se encuentra en estas secuencias. Entonces, para que más o menos puedan visualizar cómo funciona el threading, vamos a hablar también pues, un poquito de física, pero primero vamos a tratar de que lo puedan visualizar. Imaginemos una estructura primaria de proteínas. ¿Se acuerdan cuál era la estructura primaria de proteínas? Era cada una tenía, acá si hacemos un zoom probablemente vayamos a encontrar un aminoácido al lado de otro, ¿verdad? Ya, eso es lo que vamos a encontrar aquí. Entonces, esta estructura primaria de proteína, imagínense que tengo un hilo, que es esto, ¿no? Tengo un hilito. Y quiero saber cuál va a ser su estructura. Entonces no tengo muchas pistas, no me está sirviendo el otro tipo de modelamiento. Entonces lo que puedo hacer yo, para poder saber cómo es que se dobla este hilo, es pasarlo por varios templates. Y a los templates los podemos imaginar como una especie de manguera, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo yo una manguera. Esas mangueras duras de hule que tienen dos extremos y por el cual podemos pasar el hilo. Y miren, yay, acá voy dibujando, ya. Entonces mi hilito, este hilito de acá, lo puedo yo pasar por esta manguera. Y voy a tratar de que el hilo alcance, ¿verdad? Ahora, si tengo yo un hilo, y este es un error de mi analogía porque el material del hilo es muy moldeable, el hilo de por sí va a alcanzar. Pero imagínense ahora, por ejemplo, de que el hilo no es el material del que está hecho, sino es un material un poquito más que se rehúsa un poco a modificarse. Y esto es importante porque una vez que yo logre meter mi hilo o lo que sea que esté metiendo, la gran pregunta que nos vamos a hacer a través de este algoritmo es qué tan bien alcanza. Ahora, nosotros, como habíamos determinado la vez pasada, no podemos ir a preguntar a la secuencia, oye, ¿cómo te sientes estando en esta manguera? La secuencia te va a decir, sí, estoy bien. No, no podemos hacer ese intercambio. Pero lo que sí podemos hacer es hacer una inferencia y para ello vamos a utilizar métodos de física estadística para poder otorgar un score de qué tan bien alcanza. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a comprarse un zapato con alguien y se están probando el zapato, llega un punto donde lo pisan, lo prueban y alguien les va a preguntar qué tal está el zapato. Entonces, el score lo que busca es también resolver esa pregunta, qué tal está en ese momento esta secuencia de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estaríamos buscando en todo caso? ¿Qué es lo que nos puede dar como indicador que también alcanza una secuencia de aminoácidos en este template? Ya, el indicador que podemos utilizar nosotros es la energía potencial. Entonces, la analogía que a mí me gusta utilizar para esto es que
cuando tú te sientas en un asiento muy chiquito, muy incómodo, puedes estar moviéndote y invirtiendo mucha energía. Pero cuando tienes un asiento grande, que es para ti, que está exactamente donde tú puedes poner tus pies, puedes sentarte bien, no sientes que nada esté pasando, entonces ahí puedes entrar en una especie de relajación, ¿verdad? Te vas a sentir más cómodo. Entonces, en el caso de este threading, vamos a ver algo similar. Eh, Vamos a estar tratando de buscar un score mínimo de energía potencial. Estamos buscando la mínima energía potencial, ya que esta mínima energía potencial es la que nos está indicando si es que esta secuencia de aminoácidos ha alcanzado de una forma óptima o no. ¿Ok? Entonces, el score final que nos va a dar cualquier algoritmo de threading que nosotros vamos a utilizar va a estar tratando de determinar esto a través de diferentes tipos de puntos. Más adelante vamos a ver una diapositiva donde nos muestran qué parámetros están utilizando para llegar a determinar esto. Pero básicamente así es, esta es la estructura más o menos como ustedes podrían pensar en el threading. Claro que acá estamos viendo que está utilizando un molde de manguera entre comillas, pero vamos a estar viendo que se van a utilizar más moldes donde vamos a tratar de alcanzar, pero al final todo deriva de esta pregunta de acá, que es ¿qué tan bien alcanza? Y para responder a la pregunta de qué tan bien alcanza, vamos a hacer uso de un cálculo de energía potencial, específicamente buscando la mínima energía potencial en la, eh, en la estructura que logremos al final, por la cual nos podamos al final decidir más. Entonces, cuando hablamos entonces de threading de proteínas, estamos hablando de más que todo funciones energéticas. Y si nosotros acá tenemos, a ver, déjame un toque cambiar aquí, vamos a poner de azul. Chicos, me he robado estas diapositivas, están mejor hechas que las mías y no sabía más qué hacer, por esa razón no. Puse el source en el inicio y si quieren ver esta diapositiva con más tranquilidad pueden checarlo. Pero lo que les quería comentar es que si esta acá es nuestra cadena de aminoácidos, va a haber unas 3 preguntas que podemos estar preguntándonos. Por ejemplo, cómo es que cómo estos 12 residuos particulares preferiblemente van a configurarse si están cerca. Esta es una especie de, entre comillas, súper entre comillas, preferencia. Cómo es que un residuo estructuralmente puede estar alcanzando en ese entorno y también hay una cuestión de cuántos gaps están llegando a llenar, no necesariamente siempre vamos a estar llenando todos los gaps, va a haber una penalidad por si es que hay espacios o vacíos, ¿no? Pero entonces, acá lo importante es que todas estas variantes en particular van a estar al final formando una especie de score que nos va a dar una energía total. Entonces, la idea, y esto de acá es la segunda idea principal, la primera idea principal era el hecho de que por más de que tengamos un montón de estructuras, al final se está siguiendo casi los mismos patrones, no hay mucha diversidad en cómo es que las estructuras difieren. Pero la segunda idea principal es que nosotros queremos encontrar un alineamiento de secuencia-estructura que tenga la mínima función energética que podamos obtener. ¿Entendido? Entonces, mientras esto más pequeño sea, más cómoda está esa secuencia de aminoácidos en ese molde. Entonces, ya viendo el algoritmo a un nivel un poco más computacional y general, vamos a decir un poquito más, pero nosotros tenemos esta secuencia, digamos, target, y lo que vamos a hacer es tratar de buscar en una gran base de datos las diferentes estructuras que podrían alcanzar para esta secuencia target. Entonces, a partir de esto, todas estas estructuras conocidas, vamos a estar haciendo cálculos de cómo es que esta secuencia está alcanzando en estos diferentes templates. Y al final, con todos estos scores de calidad, que van a depender de qué es lo que el algoritmo toma como score de calidad, va a haber una selección de cuál es el mejor modelo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de este algoritmo en específico, que si no me equivoco es el que vamos a estar utilizando, nosotros vamos a llegar a hacer un secuenciamiento de alineamiento múltiple,
que nos va a permitir llegar a una estructura secundaria, pero al final, con toda esta búsqueda, lo que vamos a llegar es a un modelo de Hidden Markov que va a permitir hacer la búsqueda. Cuando veamos queries siempre es respecto a búsquedas. Y esta búsqueda es lo que lo vamos a contrastar con una enorme base de datos de estructuras ya conocidas. Entonces va a haber un alineamiento entre este query y los diferentes templates que vamos a obtener. Y luego de eso va a empezar el proceso de buscar el modelo inicial. Ahora, esta es otra parte importante que quisiera que podamos acordarnos. La primero que se va a resolver a través de cualquier algoritmo que nosotros veamos es el backbone. Entonces el backbone es, digamos, la estructura principal, aquello que sostiene al resto de cosas que salen como que de lado. Entonces una estructura de carbonos alfa. Toda esa cadenita, eso es como que el backbone principal. Luego de eso, el siguiente paso es hacer un modelamiento de los loops. Entonces, esto ya se va a determinar a partir de diferentes variantes físicas. Y luego del modelamiento de loops, es decir, de determinar que esto va así, que esto va así, vamos a agregar todo lo que son los sidechains o todas las cadenas laterales extras, ¿verdad? Pero entonces la construcción es pasito por paso, no es que se haga con todo esto, sino que primero empezamos con el backbone, luego vamos a los loops y al final terminamos en las cadenas laterales o sidechains. Entonces, evidentemente, como cualquier predicción, la matemática no es ni la matemática ni la física de estadística, son como que la panacea, nos ayudan a acercarnos mucho, pero no es que sea lo último que se puede lograr, y a veces podemos tener buenos ejemplos de predicción de estructura de proteínas, así como también podemos tener malos ejemplos. Acá tenemos un mal ejemplo de cómo es que se predijo y cómo realmente terminó siendo, ¿no? Pero al fin y al cabo, creo yo, al menos en este tipo de asuntos, mejor es tener algo a no tener nada. Entonces, definitivamente es mejor empezar a hacer quizá una investigación, pero siempre recordando cuáles son los límites de de los algoritmos. Y bueno, eso sería todo lo que respecta a threading. No es un tema muy complejo. Básicamente, actualmente, cuando utilicen Fire, que es el programa que vamos a utilizar para esta práctica, van a darse cuenta de que es tan simple como poner la secuencia y que el programa haga la búsqueda. Pero de todos modos hacemos una pequeña revisión de qué es lo que pasa en ese algoritmo a grosso modo. Entonces, muchas gracias y ya nos estamos viendo en la práctica.